tardes. Nosotros somos David, Natalia y Alex. ¿Qué tal? Y venimos de clase de Comunicación, Cultura y Sociedad aplicándole una encuesta a usted sobre representaciones sociales en la música. Muy bien. Y queremos saber primero, ¿usted escucha rock? Sí. ¿Sí? Claro. Muy bien, es un buen comienzo. ¿Cuál es la mejor manera de expresar un sentimiento de una canción por medio de una acción, según ustedes? Bueno, o sea, habría como varias dimensiones del fenómeno, ¿no? O sea, porque por un lado lo más directo, lo más explícito lo podríamos relacionar con la cuestión del contenido literario de la letra de una canción, ¿no? Sí. Donde se expresa a veces más abiertamente, a veces menos abiertamente, por ejemplo, una emoción, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una canción se habla explícitamente de un verbo que tiene que ver con, o una frase, una oración que tiene que ver con emociones expresadas explícitamente, pues bueno, ahí diríamos que no hay duda, ¿no? Que se está comunicando a través de la letra de una canción, una emoción de un sujeto hacia otro, ¿no? Sí. Pero luego puede ser más complejo y también más interesante cuando no se mencionan abiertamente o explícitamente estas emociones como tales, sino que se emplean metáforas, ¿no? O se emplean otras palabras para decir o expresar el sentimiento. Eso sería como en el plano de las letras de las canciones, que casi siempre en rock las canciones tienen letra, ¿no? Porque Sí. bueno, de otra manera no serían canciones, serían piezas o composiciones. Y bueno, pero está en tanto en un caso como en el otro el asunto de la expresión musical en sí misma, o sea, el contenido musical que también en sí mismo puede expresar emociones, ¿no? O sea, sabemos que un acorde mayor es diferente a un acorde menor, el acorde menor tiende a expresar este sentimiento como más de añoranza, melancolía, y el acorde mayor es como un acorde que expresa más una emoción de alegría, ¿no? Que también estas cuestiones son construcciones culturales, pero digamos que en el entorno del rock, por lo general, podemos hacer estas afirmaciones, ¿no? Sí. En la forma musical, pero entonces luego se combinan ambas cosas, la parte musical con la parte literaria, y entonces ya se completa el mensaje comunicativo. Entonces, si tú me preguntas de manera así inmediata, ¿cuál es la forma más común o más inmediata de comunicar una emoción a través de una canción en el rock? Pues podríamos identificarlo, te digo, de la manera más simple e inmediata a través de cuando se hacen alusiones explícitas en las letras. Pero en realidad yo creo que en general hablaríamos de que es una suma de factores, de elementos estéticos, tanto literarios como musicales, integrados en lo que es la canción. Sí. Y obviamente para que eso signifique, pues tiene que tener todo un contexto, ¿sí? En el cual las personas que consumen esa música, que la disfrutan o que la componen, tanto el compositor como el escucha, tienen que compartir todo un sistema simbólico, una manera de pensar, de identificar los valores, las emociones, es decir, que tengan como elementos que los unifiquen en su cultura, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo diría. Ya luego se podrían hacer experimentos interesantes de escuchar música de otras latitudes, ¿no? Sí. Y hacer comparaciones y tratar de descifrar si la manera de sentir que tienen en Japón es parecida a la que tienen aquí en México los jóvenes a través de una canción de amor, por ejemplo, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Considera usted que la música influye en la manera de actuar en los jóvenes? Yo creo que sí influye, sí influye, pero no determina, o sea, no es, o sea, es un factor, es un componente que influye ciertamente en el comportamiento, no lo determina de manera absoluta, como también se pudiera creer o pensar. Hay que tener en cuenta otra vez el asunto de los contextos, ¿sí? Es decir, lo que rodea a una persona en una situación para que se comporte de una manera o de otra, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos, no es lo mismo la influencia de una canción en un contexto que en otro, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, el caso ahorita muy sonado de esta canción grupera, donde se hizo todo un escándalo y qué bueno, porque es un síntoma de lo que vivimos en la sociedad, el asunto de la violencia. Pero digamos, hace 20 años esa situación, ese escándalo no hubiera sido el mismo, ¿no? Entonces el contexto influye en cómo un producto comunicativo, en este caso como una pieza, es leído, interpretado y tiene implicaciones dentro de la sociedad. Ok, muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Has asistido a algún concierto de rock en su vida? Ah, sí, claro. Sí, bien. a varios, varios, sí. Bueno, en caso de Serafín Maldívar, que lo es, ¿qué es lo que más le gusta o le llama la atención de estos conciertos? ¿Qué es lo que más observa? Bueno, lo que más observo, en realidad lo que tiene de maravilloso el hecho de la música en vivo es que uno tiene una expectativa de lo que va a pasar, pero lo que va a pasar nunca es exactamente como uno lo esperaba. O sea, muchas veces es mejor, otras veces es peor, otras veces es diferente. Entonces, digamos, ese juego entre lo que se espera y lo que ocurre en la realidad, pues es parte de la emoción de ir a un concierto, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, también lo que se genera en colectivo con los demás asistentes, ¿no? Y esa comunicación con la persona que se va a apreciar en cuanto a su obra, su arte, pues bueno, son los componentes clave de un concierto y de las motivaciones que tiene quien va y bueno, que tengo yo y que creo que todos los que van a los conciertos comparten, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las representaciones más comunes que se dan en el género del rock and roll o rock? Pues bueno, yo creo que también habría que ver los momentos históricos del rock, ¿verdad? Porque Sí. pues, hablamos desde los 60s hasta el presente, ha habido diferentes momentos, pero yo creo que esta búsqueda de la libertad, ¿sí? Esta búsqueda hasta cierto punto de la protesta, es algo como característico del rock, ¿no? Es así como la representación clave, ¿no? Que está en el fondo, esta búsqueda por ser libre, por gozar, por disfrutar, en contra de las limitaciones de la sociedad dominante. Yo creo que sería algo de lo clave, ¿no? De los componentes clave del rock como cultura, ¿no? Entonces, sí, yo creo que podría ser esta, ¿no? La libertad, ¿no? Como la representación más promedio, ¿no? De todas las manifestaciones del rock. Okay. Estaría también, a lo mejor, ¿qué otra podría ser? Pues el gozo, ¿no? El gozo por la existencia, ¿no? O sea, la parte sensorial, placentera, ¿no? O sea, el placer, el gozo, también sería otra, ¿no? Otra representación clave. Sí. Okay. ¿Es usted músico? Sí, soy músico. ¿Nos podría contar tantito? Bueno, pues yo empecé con el interés por la música cuando era adolescente, cuando era casi niño, empecé a aprender a tocar guitarra, me gustaba mucho el rock, escuchaba rock y empecé a estudiar guitarra clásica, no continué formalmente una carrera, digamos, de músico, pero sí me considero músico en el sentido de que toco, pues bueno, en gran parte lo que hago tiene que ver con la música directamente, ¿no? Entonces sí te diría, soy músico, no músico profesional, ni músico de formación académica, pero la música sí es un componente clave de lo que hago, ¿no? Ha habido momentos en mi vida donde sí he tenido mayor dedicación a la música, sí. Ahora no tanto, pero bueno, si me preguntas si me considero músico. Sí. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Yo qué hago? Yo hago investigación social y cultural sobre la música. ¿Sí? El estudio de la música en la cultura o de la música como cultura. Está bien ligado. Está muy ligado, sí. Y lo que he trabajado más detalladamente es la música dentro de la cultura birrárica, ¿sí? Digamos de los indígenas birraritari o huicholes del norte de Jalisco,
Entonces yo he hecho investigación con ellos sobre la importancia que tiene la música dentro de su vida, ¿no? Dentro de su vida social y cultural. Ok, muchísimas gracias. Hombre. Creo que sería todo de nuestra parte. Bueno, Muchas gracias por no, pues responder. que les sirva, ojalá que les sirva. Y pues gracias a ustedes.